vive. Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Brinden un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? ¿Y cuántos se quieren seguir gozando ahora con la alabanza? Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Jeremías, capítulo 13. Jeremías, capítulo 13. Leemos del 1 en adelante. Cuando lo tengan dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías 13 del 1 en adelante. Tiene como título La señal del cinto podrido. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no le metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová, diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras y que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Gloria a Dios. Padre amado que estás en el cielo, Señor, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote primeramente las gracias porque nos has permitido, Señor, reunirnos nuevamente, Padre, para escuchar lo que tienes para darnos en esta mañana, Señor. En esta hora, Dios mío, venimos atando al hombre fuerte y atando todo lo que se opone, Señor, para la exposición de tu palabra, Señor. Atamos y reprendemos toda fuerza contraria, toda venganza, toda retaliación, todo lo que se opone para la predicación de tu palabra en esta hora. Queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu sea usted dando el rema, Señor, ese rema de lo alto, Padre, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Tú eres el alfarero, Señor, y nosotros somos tus barros, Señor. Te pido, Señor, que edifiques a tu pueblo, que edifiques mi vida, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que no haya ninguna oposición en esta hora. En el nombre de Jesús, se sujeta el hombre fuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra corra y sea glorificada, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Gloria a Dios. Hermano, hay que tener reverencia ante la presencia del Señor, porque la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios merece reverencia. Hay quienes no tienen la posibilidad de estar sobre sus pies, pero nosotros que sí lo podemos, debemos tener reverencia ante la presencia de Dios, porque Él lo merece todo. Gloria a Dios. Vamos a estar moviéndonos en el tema del cinto podrido. El título es Consecuencias de alejarse de la presencia de Dios.
Gloria a Dios, y vamos a estar hablando de un poderoso mensaje que el Señor le da a Jeremías para su pueblo, un mensaje para que su pueblo pueda ser restaurado, un mensaje que el Señor llama a Jeremías. Jeremías es uno de los profetas mayores, uno de los profetas usados grandemente en la palabra de Dios, que el Señor se agradaba de su obediencia y el Señor le plació usarlo como un vaso para edificar su pueblo Israel. El Señor le dio unos mandatos a Jeremías y le dice a Jeremías que vaya y compre un cinto, dice el versículo 1. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. El cinto es una prenda que utilizaban los sacerdotes, era parte de esas vestiduras que usaban los sacerdotes y los levitas. Lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, que dice la descripción de cómo eran las vestiduras de los sacerdotes en aquel tiempo. Y ellos usaban un cinto, era como una faja, un cinturón que usaban ellos aquí en su cintura, y era parte de esa vestidura. Y dice que el Señor envía a Jeremías a comprarse un cinto de lino. Dice, un cinto de lino, el lino era una prenda costosa, de alto valor, algo de mucho valor. Él no podía comprar un cinto de otro material, tenía que ser exclusivo del lino, porque era una tela fina, un material fino. Y vemos la obediencia de Jeremías, y él va y compra ese cinto. Dice el versículo 2, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Él fue obediente a cada una de las pautas que el Señor le entregó para que fuera a llevar el mensaje. Él fue y compró el cinto. Y dice, lo hice conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos andamos conforme a la palabra de Jehová? Amén. Dios quiere que nosotros andemos conforme a su palabra, que todo lo que Él nos ordena, nosotros lo hagamos aún sin entenderlo. A veces nosotros no entendemos los planes y propósitos de Dios en nuestras vidas. A veces creemos que vamos a obtener cosas buenas siempre, pero a veces las cosas que nos suceden en nuestra vida muchas veces son consecuencias, pero también muchas veces son propósitos y están dentro de los planes de Dios. Entonces vemos cómo Jehová le da estas instrucciones a Jeremías y él obedece a estas instrucciones. Él obedece y hace caso a todo conforme el Señor le iba indicando que tenía que hacer. Él fue obediente y compró el cinto y dice, lo puso sobre mi cabeza. No, dice sobre mis lomos, porque el Señor le dio la ordenanza que lo colocara sobre sus lomos. Este cinto tenía que ser ceñido al cuerpo del sacerdote. Y dice el Señor en su palabra que Jeremías no se lo debía quitar, tenía que permanecer con él hasta que el Señor le diera la orden. Y le dice que ni aún lo meta en agua, ni aún podía ser mojado. Eso es como simbología de pureza, de que nosotros somos apartados. Ese cinto simboliza al pueblo de Israel. El Señor necesitaba darle un mensaje al pueblo de Israel, y el Señor sabemos que se mueve de manera que nosotros no entendemos. Él buscó la manera de hacerle entender al pueblo en la condición que se encontraba. Ese pueblo simbolizaba al pueblo de Israel, y hoy día simboliza nuestra obediencia, nos simboliza a nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Y vemos que él se colocó ese cinto y dice el versículo 4, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Después de pasado cierto tiempo, el Señor vuelve y le dice que se lo quite y que lo lleve al Éufrates. Vemos que él tenía, mientras lo tenía puesto, tenía que cuidarlo. Tenía que cuidarlo de que no se ensuciara, de que no se manchara. Tenía que cuidarlo, pero con él puesto. Nosotros tenemos que estar ceñidos al Señor, así como ese cinto de lino estaba ceñido al cuerpo de Jeremías, porque Jeremías simboliza al Señor en ese momento que está usando esa prenda, ese cinto de lino. Y vemos que el Señor
estaba queriendo darle un mensaje al pueblo de Israel. A veces el Señor quiere alertarnos a nosotros de nuestra condición, y a veces el Señor nos habla de una manera, a través del sueño, a través de una persona, a través de un mensaje por el celular, por el televisor. De diferentes formas el Señor quiere hablarnos a nosotros y hacernos entender cuando nosotros estamos mal delante de la presencia del Señor. Y vemos que el pueblo de Israel, el Señor habla en su palabra, que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, aún viendo las maravillas que el Señor había hecho cuando los iba a sacar de Egipto. Vio cómo abrió el mar rojo, vio cómo los sustentó, vio cómo sus ropas nunca se les quedó, el calzado nunca se les quedó. Todo fue perfecto para ellos mientras el Señor los estaba guiando, y ellos vieron las maravillas que Dios hizo con ellos para sacarlos. Y sin embargo, una vez que ya el Señor los hubo sacado, ellos no fueron agradecidos, por el contrario, se apartaron, se volvieron, dice la palabra, que se volvieron atrás, volvieron tras otros dioses. Y entonces vemos cómo el Señor tenía que llamar su atención de alguna manera. Este pueblo estaba a punto de pagar una consecuencia, pero bien grande, a causa de haberse apartado del Señor. Y vemos que la palabra de Dios le dice el Señor a Jeremías que vaya al Éufrates y esconda ese cinto en una peña. Estaba hablando de la manera como el pueblo se había alejado de la presencia de Dios. Era un lugar distante que él tenía que viajar a esconder ese cinto en la hendidura de una peña. Ya no iba a estar ceñida a su cuerpo, iba a estar alejada de su cuerpo, y ya escondiéndolo en ese lugar iba a comenzar un proceso nuevo. ¿Cuál es ese proceso? Un proceso donde cuando nosotros nos alejamos de Dios comenzamos a ver cosas que nosotros ni nos imaginamos que van a ocurrir. El pueblo no se imaginó de lo que el Señor estaba tratando de decirle, escondiendo ese cinto en el Éufrates, en un lugar alejado. Ya escondido comenzó de pronto la humedad a mojar el cinto, comenzó a dañarse. Si usted guarda una prenda en su closet mojado y dura días ahí en su gaveta, en cualquier lugar oculto, ¿qué le pasa a esa prenda? Esa prenda se va dañando, le vienen saliendo unos puntitos negros, que eso es difícil de quitar. Es más, no se quitan esos puntitos negros que uno quiere quitarlos y no se quita. Se va deteriorando, se va dañando, se va pudriendo. Se va pudriendo, se fue pudriendo ese cinto que fue escondido entre peñas. Y el Señor quería enseñarle, estaba dándole una profecía al pueblo de Israel a través de Jeremías, escondiendo ese lino entre peñas, porque el Señor le estaba anunciando la consecuencia de sus actos y le estaba diciendo que así como había escondido ese cinto entre peñas, así iban a durar ellos en cautiverio en Babilonia 70 años, por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer la voz de Dios, porque fue un pueblo rebelde, un pueblo que no quería escuchar a Dios, un pueblo que solo quería beneficio. Como hoy día vemos que a veces queremos puro beneficio, pero no queremos pasar pruebas, no queremos pasar dificultades, queremos estar siempre obteniendo lo bueno. Entonces vemos cómo el Señor les estaba mostrando a ellos, dándole la profecía del tiempo que iban a durar en cautiverio por haberse apartado de la presencia del Señor, porque ya el cinto no estaba adherido al cuerpo de Jeremías. Ya ellos, que creyendo amar a Dios, ya no estaban ceñidos al cuerpo del Señor, se habían alejado, se habían ido tras dioses ajenos. Y vemos que sigue diciendo la palabra en el versículo 5: fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Vemos cómo fue obediente Jeremías. Cada uno de esas pautas que el Señor le iba dando, él fue obediente y iba obedeciendo la voz de Dios. Y cuando él va en rescate de ese cinto, el Señor le da la orden de que vaya a rescatar el cinto. Ya después de cierto tiempo, ya el Señor sabía en qué condiciones estaba ese cinto cuando Jeremías lo fuera a buscar. Sabía que lo iba a encontrar deteriorado, que lo iba a encontrar
inútil, que no iba a servir para nada. Entonces vemos que cuando él va y rescata el cinto, lo ve de esta manera deteriorado. Y vemos cómo el Señor nos habla y nos dice que nosotros, cuando nos alejamos de su presencia, poco a poco se va añadiendo una mancha a nuestras vestiduras. Poco a poco nos vamos alejando de Dios y poco a poco se va pudriendo ese cinto. Nos vamos pudriendo cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Cuando nos vamos alejando, no servimos para nada. Dice la palabra que era un cinto que ya no servía. Y dice el Señor, sigue diciendo en el versículo 7. El versículo 6 dice: y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, ya no tenemos ninguna utilidad en las manos del Señor. Vemos que cuando nos alejamos de Dios, nada es posible si no estamos con Dios. Fuera de Dios nada podemos hacer. Amén. Y vemos que el Señor no quiere esto. Hermano, yo tenía una enseñanza diferente para el día de hoy. Y en medio del desglose de la enseñanza que traía para el día de hoy, el Señor me la cambió. Entonces tenemos que ser obedientes a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. En medio que estoy en el desglose de la predicación que yo traía para esta mañana, el Señor me cambió la enseñanza. Solo Dios sabe por qué hace las cosas y qué nos quiere enseñar a través de su palabra. A veces nosotros creemos estar cerca de Dios, pero la realidad es que estamos lejos de Dios, porque a veces no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos estar en su presencia. Y si venimos a reunirnos, entonces llega el momento que ya nos desesperamos y ya no queremos ir. Compartía a mi esposo en su predicación ayer en el ayuno algo que el Señor me recuerda, y era eso, que muchos no aman el oír la palabra de Dios. Y esto es algo que tenemos que amar, porque esto es algo que nos ayuda a nuestro crecimiento, es algo que nos ayuda a mantenernos ceñidos al lomo de nuestro Padre Celestial, porque Él quiere que nosotros nos mantengamos ahí unidos como ese cinto. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y así como Jeremías compró este cinto, así el Señor compró el cinto que es su iglesia, que somos nosotros que estamos en este lugar, y Él quiere que nosotros nos mantengamos unidos a su cuerpo, porque lejos de Él nada podemos hacer, lejos de Él nada podemos hacer pese a las circunstancias. A veces nos dejamos llevar de las situaciones, de las cosas que nos acontecen, y decimos ya no queremos ir más, lo volvemos una excusa, porque es eso, una excusa. Y eso nada más sirve para que nosotros le demos ventaja al enemigo de que haga con nosotros lo que quiere. Porque cuando suceden las cosas en nuestras vidas, o sea por consecuencia, o sea por prueba, o sea para que el Señor quiera forjar nuestro carácter, es para que nosotros crezcamos en Él y para que nosotros afiancemos nuestra confianza en que Dios lo puede todo. Porque cuando nosotros decidimos desertar, estamos diciendo con nuestros actos de que Dios no tiene poder, y que ahora que lo estamos siguiendo nos están aconteciendo situaciones que se van de las manos de Dios, que es lo que Dios quiere hacernos entender en esta mañana, que fuera de Dios nada podemos hacer, que amemos estar en su presencia. Amén. Y que seamos ese lino fino, resplandeciente, ceñidos al lomo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el versículo 8, y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como ese cinto que para ninguna cosa es bueno. Esta es una palabra tremenda. Mire que dice que el pueblo de Judá y de Jerusalén se habían sumido en la soberbia, se habían alejado de Dios. Dice en el versículo 10, lo primero que hicieron, dice,
El Señor los llama a ellos pueblo malo. ¿Será que el Señor no quería nada bueno para ellos? Sí, quería lo bueno para ellos, porque si el Señor no hubiese querido cosas buenas para ellos, los hubiera dejado allá en la esclavitud en Egipto. Pero el Señor, en su misericordia, obró y los sacó de allá de Egipto, porque quería que estuvieran en mejores condiciones, que se agarraran de Él, porque solamente con Él podemos obtener vida. Lejos de Dios solo vamos a alcanzar muerte espiritual y vamos a ser como este cinto que se pudrió. Nos vamos pudriendo y no servimos para nada. Y dice el versículo 10 que este pueblo malo, el Señor lo llamaba malo, ¿por qué? Porque estaban haciendo lo malo. Porque si usted hace cosas buenas y usted busca a Dios, el Señor no le va a decir que usted es un pueblo malo si usted hace cosas buenas. Si uno es obediente y sigue el consejo de Dios, somos un pueblo bueno. Pero el Señor llama las cosas como son. Era un pueblo rebelde, un pueblo que estaba en soberbia, que estaba en rebeldía, se había vuelto a Dios. Y el Señor lo llamó pueblo malo. Así llama el Señor al pueblo cuando se aleja de Él, cuando quiere hacer como quiere y no conforme a la voluntad de Dios. Solo Dios es el único que conoce cómo debemos andar. A veces no queremos hacer las cosas como Dios nos manda y no nos parece, no, si lo hago así, no, mejor así. Vamos tras el razonamiento de nuestro corazón. Dice el versículo 10: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Lo primero, que no quieren oír su palabra. Así nos pasa a nosotros no queremos oír la palabra de Dios. Nos da pereza venir a la iglesia. A veces si venimos corriendo. No queremos congregarnos. Nos da pereza. Nosotros tenemos que amar escuchar la palabra de Dios. Tenemos que leer su palabra, porque al leer su palabra estamos también escuchándola. Porque el Señor dejó sus ordenanzas aquí en este libro, en este manual, donde hay conductas de vida para nosotros, para que nosotros andemos en rectitud. Vemos que el Señor decía que este pueblo no quiere oír mis palabras. A veces nosotros solo queremos oír cosas buenas. Y vemos que el Señor también habla de palabras duras. Vemos que hay una parte de la palabra donde los apóstoles le decían al Señor, palabra dura es esta. Pero aunque sea dura, es con un propósito. Porque a veces el Señor tiene que hablarnos con templanza, con carácter, para que nosotros entendamos por qué estamos pasando las situaciones por las que tenemos que pasar. Es ahí donde nosotros crecemos. Nosotros no podemos darle ventaja al enemigo y que el enemigo haga con nosotros lo que quiere. Y debemos confiar en la providencia de Dios. Hay mucha gente que le gusta que le hablen de prosperidad. Hay mucha gente que le hablen de sanidad. Te declaro prosperidad, te declaro sanidad, te declaro abundancia. Pero nada de esto vale si en nosotros no hay obediencia. Si en nosotros no hay obediencia, de nada sirve que se declaren muchas cosas, porque no la vamos a obtener, porque nuestro cinto se ha deteriorado, nuestro cinto se ha venido manchando. Y lo que Dios quiere es que ese cinto no se siga deteriorando, que nos despertemos y que veamos en qué estamos fallándole al Señor, qué es lo que queremos oír de parte de Dios. Y a veces no es lo que queremos oír, es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos por nuestro bien. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. A veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, nos cuesta aceptar su palabra. Hay veces que dice la palabra que tenemos que saber leer y escudriñar la Escritura. Nosotros no podemos desviarnos de la palabra de Dios. No es oír, es saber oír lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón. Este era un pueblo que se había ido a la soberbia, y la soberbia encierra muchas cosas. A veces la soberbia vemos como una sola palabrita, pero no. Dentro de la soberbia está la desobediencia. En la soberbia está la mentira. En la soberbia está el adulterio. En la soberbia está la fornicación. En la soberbia está la altivez. Muchas veces somos altivos y queremos mirar a nuestro hermano por encima del hombro. No tenemos esa compasión con aquel que tiene necesidad. A veces queremos pasar por encima de los demás para obtener un éxito para nosotros mismos. Y nosotros tenemos que morir
para que otro crezca. Nosotros estamos para hacer ese peldaño para los demás. Nosotros no podemos pretender crecer y dejar a otro por debajo, porque tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Nosotros nos llenamos de soberbia con todo esto, el orgullo, la altivez, la vanidad. Hay muchas personas que vienen de pronto a escuchar palabras, pero al salir de aquí ya están colocando cosas obscenas en sus redes sociales, en los estados, palabras que son soeces, que no son dignas de estar en nuestra boca. El Señor dice en su palabra que tenemos que pedirle a Dios que guarde los dichos de nuestra boca, porque con ella no podemos bendecir y maldecir. Entonces vemos en la condición en que se encontraba el pueblo de Israel y el Señor quería rescatarlo. Aunque nosotros no vayamos por caminos y nos extraviemos, el Señor tiene una palabra para llamarnos la atención y que no nos terminemos de desviar. El Señor quiere traernos de vuelta y que ese cinto podrido pueda ser restaurado, así como la vara de Aarón cuando se secó fue reverdecida. La vara de Aarón reverdeció, cobró vida a lo que estaba muerto. Así hoy Dios quiere darle vida a todo aquello que está muerto. ¿Qué es lo que está muerto en nuestras vidas? ¿Qué es eso que está dañando nuestros hijos? ¿Qué es eso que está impidiendo que nos acerquemos a Dios? ¿Qué es eso que nos impide estar ahí agarrados de nuestro Señor? El Señor, cuando dio su vida por nosotros, Él sufrió mucho, hermano. Cada clavo que fue enterrado en su mano, Él sufrió y pensaba en ti y en mí. Esa corona fueron introducidas en sus sienes. Fue un dolor para Él y lo hacía pensando en ti y en mí. Amén. Cada sufrimiento, cada látigo, esos látigos que venían las carnes ahí prendidas en esos látigos, Él los soportó por amor a ti y por amor a mí. ¿Cómo nosotros no podemos hacer algo por amor al Señor? Hay muchos que dicen amar a Dios. Yo amo a Dios, estoy buscando a Dios porque me da miedo irme para el infierno. Pues sepa que si usted está buscando a Dios porque tiene miedo de irse para un infierno, de nada va a servir. Porque nosotros tenemos que buscar a Dios porque le amamos, no por miedo a irnos a un lugar. Porque el Señor no manda a ninguno para el infierno. Somos nosotros los que tenemos la elección. Somos nosotros los que elegimos qué camino seguir y qué camino andar. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque amamos a Dios, y así como Cristo se dio por nosotros, por amor a nosotros, nosotros también tenemos que ser agradecidos y sufrir, porque todo lo que Él sufrió no es nada comparado con lo que nosotros tenemos que padecer a diario. Sabemos que hay dificultades, unas más grandes que las otras, pero todos a la verdad sufrimos cada situación que se nos acerca, se nos origina a nosotros. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar ahí ceñidos al lomo de Dios. Y dice el versículo, sigue diciendo el versículo 10, dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Muchos se dejan llevar del corazón. Haz lo que te dicta tu corazón. Y la misma palabra dice que engañoso es el corazón, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Y es eso lo que tenemos que sacar de nuestro corazón. La soberbia. La soberbia es como un sinónimo de la desobediencia. Vemos que con la soberbia dejamos de buscar a Dios, o queremos buscarlo pero a nuestra manera. A veces vamos nada más para que nos vean ir, para que no nos digan, ay, no me está congregando, no está. No. Nosotros tenemos que buscar a Dios de corazón. Amén. Tenemos que amar a Dios de corazón. En el corazón hay muchas cosas. El corazón y el pensamiento están conectados. Lo que el diablo maquina en nuestra mente está en el corazón. Dice la palabra de Dios que los buenos pensamientos, dice, del buen tesoro del corazón salen buenas cosas, pero del mal tesoro del corazón salen malas cosas. ¿Qué tipo de corazón tenemos para reflexionar? Tenemos que tener un corazón bueno, porque nadie se esconde de la presencia de Dios. Estamos desnudos delante de la presencia de Dios. En Jeremías capítulo 16, verso 17, dice la palabra: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos.
El Señor ve cada cosa que nosotros hacemos y aún aunque nosotros nos escondamos, ahí está el Señor mirando cada cosa que hacemos. Amén. Tenemos que cuidar de qué hablamos, de cómo nos conducimos, qué estamos haciendo, porque nosotros ofendemos a Dios. Nosotros no podemos estar alabando a Dios y maldiciendo al hombre, porque somos hechura suya. Y a usted maldecir al hombre está maldiciendo al mismo Dios, porque Él es el dueño de toda la creación. Y el Señor quiere que nosotros nos alejemos de la soberbia, del orgullo. Tenemos que cuidar nuestros ojos, que ven nuestros ojos, que toman nuestras manos, en qué lugar nos metemos. Tenemos que evaluarnos cada día de cómo andamos y que podamos acostarnos cada noche y Señor, hoy te fallé en esto, hoy te fallé en lo otro, pero que seamos sinceros con el Señor, porque el Señor ama la verdad en lo íntimo. Hay veces que hay personas que se acuestan y ni siquiera oran o hacen la oración del minuto de Dios, gracias por el día que pasó y la noche que llega. Como decía mi hermana, que la oración de la venida de Cristo. Pero no, nosotros tenemos que meditar en nuestras conductas. Nosotros tenemos que acostarnos en la noche, pasar meditando todo el día, pero cuando nos acostamos, bueno, yo en particular me pasa, yo cuando me acuesto empiezo a meditar todo lo que pasó en el día y hablar con Dios. Yo no sé ni en qué momento me quedo dormida porque quedo ahí hablando con Dios. Entonces nosotros no tenemos que ser como este pueblo rebelde, que el Señor tuvo que meterlo en un momento de prueba tremendo, y el Señor les estaba diciendo que iban a pasar momentos difíciles por haberse alejado de Dios. Y fue cuando estuvieron en cautiverio. ¿Cuántos años duraron en cautiverio? 70 años. 70 años. A veces a nosotros nos acontecen cosas que son consecuencias de nuestro alejamiento con Dios. Y entonces, ¿por qué me sucede esto, Señor? A preguntarle al Señor. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Porque muchas cosas, vuelvo y repito, muchas son consecuencias, como otras son pruebas. Hay cosas que Dios las permite para forjar nuestro carácter. Pero cuando vienen consecuencias por el alejamiento de nuestro pecado, ahí tenemos que agarrarnos, porque tenemos que asumir el castigo. Porque Dios al que ama, castiga como el Padre al Hijo, a quien quiere. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos que aceptar la corrección. Tenemos que aceptar la corrección, porque a través de la corrección es que vamos a ser restaurados, es que vamos a abrir los ojos y vamos a ver en qué condición estamos. Vemos que el Señor sigue diciendo en su palabra: andan tras las imaginaciones de su corazón y que van en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Ellos se fueron tras dioses. Ellos decían amar a Dios, pero también se habían ido tras dioses ajenos, tras dioses paganos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Usted ama a Dios, no tiene por qué estar buscando otros dioses. A veces tenemos otros dioses, buscamos a Dios, pero ¿cuál es el Dios que usted está amando más? ¿Está amando más el Dios celular? ¿Está amando más el Dios televisor? ¿Está amando más estar en otras cuestiones más que en la presencia de Dios? ¿O estar chismeando, murmurando? El Señor no le agrada eso. A veces perdemos, ¿cuánto tiempo no se pierde hablando? Y cuando llega alguien, ay, imagínate que sutanito, que pereceo, que sutaneo. No, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo en eso. Nosotros estamos para irradiar luz, porque el Señor nos llama a ser luminares. Y si el Señor nos llama a ser luminares, es porque estamos ceñidos a sus lomos. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos en Él, que no nos separemos de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Usted sí le alaba a Dios, pero no tiene a Dios en realidad en su corazón, eso no va a llegar ni al tercer cielo. Nosotros tenemos que amar a Dios, tenemos que estar ceñidos de Él, anhelar su presencia. El Señor quiere que nosotros cada día nos levantemos dándole gracias. A veces ni le damos gracias al Señor por abrir nuestros ojos. A veces tenemos nuestra mente puesta ya en el problema. Nos preocupamos más por las cosas que necesitamos que por estar en la presencia de Dios, sin determinar, sin darse cuenta que en eso que usted está pensando, ya Dios está pensando de qué manera lo va a solucionar. Queremos solucionarlo nosotros con nuestra propia cuenta.
entonces no es así. Dios habla en esta mañana y quiere que nosotros seamos ese cinto de lino. Es algo de mucho valor. Nosotros tenemos mucho valor en las manos de Dios, que es el que vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Y vemos que es un cinto de lino fino. El Señor venía confirmando esta palabra. Sucedió algo a última hora que no me lo esperaba y se me perdió el bosquejo de este material. Dije, bueno, que sea Dios hablando conforme a la necesidad. Y solo se hace lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice, eso se hará. Solo Dios sabe qué necesidad hay en cada corazón. Y si usted tiene una necesidad en su corazón, si tiene un anhelo en su corazón, es tiempo de que usted busque a Dios, que deje la soberbia. A veces se viene a la iglesia con una actitud prepotente, con una actitud de altivez, y quiere de nosotros que aprendamos de él humildad. Nosotros no podemos ser como los fariseos, ser altivos y ver y mostrar que nosotros somos los más santos. No, nosotros tenemos que ser humildes. El Señor se humilló hasta lo sumo. Nosotros tenemos que ser humildes en todo tiempo. Si venimos a buscar a Dios, tiene que ser en una actitud de humildad, dispuestos a recibir la palabra, dispuestos a recibir la exhortación, dispuestos a recibir el refrigerio, dependiendo de la condición como usted venga en esta mañana, porque Dios tiene para cada quien lo suyo. Dios tiene para cada quien lo suyo, para usted y para mí. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de doble filo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor sabe con qué intención vino usted en esta mañana. El Señor sabe con qué intención está usted aquí. Si en realidad usted vino por una bendición. Dios sabe por qué estás pasando. Dios sabe por tu situación que estás pasando. Dios no lo olvida, porque Dios no olvida ninguno de sus hijos, ni olvida cada situación por la que estés pasando. Dios está en control. Y aunque tú creas que no hay solución, Dios ya la tiene. Solo pide fidelidad, solo pide santidad, pureza, que tengamos sumisión, que seamos sumisos a Él, que nos sometamos a Él. Él quiere que tú crezcas. Él quiere que nosotros crezcamos. Y Él quiere que nosotros nunca nos apartemos. Señor, fortalece en esta mañana. Hay muchos corazones heridos. Hay muchos corazones atribulados. Y así como Dios sufrió en la cruz, Él sabe el sufrimiento que tú estás pasando, el sufrimiento por el cual cada uno está pasando. Pero descuida que Dios está en control. Aunque tú no veas con tus ojos naturales que nada está pasando, sí está pasando, porque Dios mira tu fidelidad, Dios mira mi fidelidad. Y a causa de esa sumisión, a causa de estar ahí, sujetos, ceñidos al lomo de Cristo, Dios va a enviar la bendición. Pero no en el tiempo que tú y yo queremos, sino en el tiempo de Dios. Solo tenemos que ser pacientes y ser perseverantes. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 11: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Ahí está la función por la cual el Señor le dijo a Jeremías que se lo colocara. Era para enseñarles al pueblo que el Señor lo tenía en grande estima y que el Señor los quería así, ceñidos a su lomo, cercanos a Él, que se purificaran, que se santificaran, porque era el pueblo apreciado de Dios, así como nosotros somos el pueblo apreciado de Dios. Nosotros tenemos que vivir ceñidos a los lomos del Señor. Él quiere que nosotros no nos separemos de Él.
Él sabe que usted y yo queremos, pero hay veces que vienen luchas, vienen dificultades. El Señor entiende esas cosas, pero también entiende que nosotros le debemos obediencia. Y que si nosotros somos obedientes a su palabra, vamos a adquirir esas bendiciones. Y vemos también que si desobedecemos, también sabemos cuáles son las consecuencias cuando desobedecemos. Entonces el Señor quiere que nosotros despertemos. ¿Dónde está tu cinto en esta mañana? ¿Está ceñido a los lomos de tu Padre Celestial o está escondido en una peña, pudriéndose, que para nada sirve? Tenemos que despertar, hermano. Dios sabe por todas las cosas que tenemos que pasar, pero no podemos permitir que las corrientes nos lleven y nos alejen de la presencia de Dios. Vemos que dice que el cinto estaba podrido, que el Señor envió al rescate de ese cinto. Solo el hecho de decirle a Jeremías que fuera a sacarlo de donde estaba, está hablando de un rescate. Aunque ellos pasaron 70 años en cautiverio, Dios no se había olvidado de ellos. Y aunque tú estés pasando la prueba por la que estés pasando y tarde el tiempo que tenga que tardar, Dios va a enviar en tu rescate, porque Dios quiere que tú y yo reverdezcamos como esa vara de Aarón que estaba seca, que estaba muerta, estaba sin vida, pero que Él se encarga de hacerla reverdecer y se encarga de limpiar ese vino, se encarga de restaurar ese cinto de vino que somos nosotros para Dios. Bríndole un fuerte aplauso. Y vemos que cuando Jeremías se coloca ese cinto, de pronto la gente, era un cinto elegante, un cinto de gran valor. Y me imagino que de pronto cuando Jeremías, no lo dice la palabra, estoy aquí para pasearlo, de pronto cuando Jeremías se puso ese cinto elegante, bonito, la gente lo admiraba, qué cinto tan bonito. Así como cuando usted se compra algo nuevo, la gente, estás estrenando, y la gente se da cuenta y todo, y nosotros presumimos de que estamos estrenando. Y entonces así la gente se da cuenta. Nosotros siendo cinto de vino para el Señor también se da cuenta cuando nosotros en realidad le servimos a Dios como este vino, porque nosotros somos luminares y nosotros reflejamos el amor de Dios, reflejamos lo que es Dios. Dios debe reflejarse en nuestra vida y eso era lo que el Señor quería que el pueblo fuera para Él. Dice que quería que fuera por su fama, para que vieran que ese era el pueblo de Dios y lo que Dios era capaz de hacer en ellos y lo que es capaz de hacer en nosotros. Dios es nuestro dueño y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces vemos que el Señor quería que en el pueblo se reflejara la presencia de Dios. Nosotros reflejamos lo que somos en Dios, porque nosotros podemos tener vestimenta de cristiano, pero si tienen acciones y conductas que no van acorde, nada somos. Tenemos un cinto sucio, un cinto que se está deteriorando y que no nos damos cuenta. Entonces tenemos que ver en qué condiciones estamos. Esta palabra es la que nos confronta cada día y que nos dice en qué condición estamos. La palabra de Dios siempre nos confronta, pero si usted no la lee, ¿cómo va a saber en qué condición está? Si usted no la lee a diario, ¿cómo va a saber en qué le está fallando a Dios? Entonces, es muy importante. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Ceñido a los lomos de su Creador, de su Padre Celestial, o quiere estar escondido entre peñas allá pudriéndose, que no sirve para nada? Nosotros somos el barro, Dios es el alfarero y nosotros tenemos que pedirle a Dios que haga con nosotros, con nuestra vasija, la forma que Él quiere darnos, no la forma que nosotros queremos. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Di a su nombre. Gloria a Dios. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Y así como el Señor quiso abrirle los ojos a este pueblo, así quiere abrirnos los ojos en esta mañana a nosotros, porque Él nos compró a precio de sangre. Si el cinto que compró Jeremías tenía un alto costo, nosotros tiene un valor incalculable, porque el precio que Cristo pagó por nosotros no se compara con nada. Y nada de lo que nosotros padecemos no es nada comparado con lo que el Señor tuvo que padecer. Gloria a Dios.
Señor trae una palabra de exhortación en esta mañana, a que examinemos nuestra vida y que veamos cómo nos estamos conduciendo. Y el Señor quiere sacar en esta mañana esos cintos que están podridos, esos cintos que están ahí escondidos, esos cintos que hemos dejado podrir. El Señor quiere restaurarlos en esta mañana. No nos dejemos llevar por las corrientes del mundo. No nos dejemos llevar por las cosas que nos acontecen en nuestros hogares. No nos dejemos llevar por la situación económica. Sabemos que está difícil. Hay muchas situaciones por lo que enfrentamos en los lugares donde estudiamos, en los lugares donde trabajamos, en el lugar donde nos congregamos. En donde quiera que nos encontremos vamos a encontrar dificultades, pero nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que iluminar. Y aunque vengan luchas y pruebas y el enemigo se quiera levantar y que quiera escondernos en esa peña, sabemos que tenemos un Cristo que es el encargado de restaurar nuestros cintos y que Él levanta bandera de victoria. Y en esta mañana el Señor quiere que su pueblo se vaya en victoria. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Por esta palabra, porque en medio del desglose que estaba haciendo también ministró mi vida. A veces es necesario, la palabra de Dios corta para ambas partes, primero para acá y después para allá. Y de verdad que tiene mucha bendición. A veces nosotros no vemos más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Y eso es la función de esta palabra, que podamos ver más allá, que podamos ver lo que Dios quiere que nosotros veamos, que el Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿Y de qué manera podemos crecer? Dejando la soberbia, dejando el orgullo, dejando la altivez, dejando todo aquello que nos separa. Y vemos que la soberbia es una de las causas de la caída del hombre. Y vemos que dice que antes de la caída, ¿quién me ayuda con ese versículo? ¿Cómo dice? Antes de la caída es la soberbia. Por eso el Señor recalca en esta mañana que tenemos que dejar la soberbia. No tenemos que estar viendo al hermano por encima del hombro. O de pronto, no porque tengas un cargo, no porque tengas un lugar, un estatus, tú vas a estar mirando a los demás. No, tenemos que ser humildes, mirar con amor. En lo que podamos ayudar a los demás, ayudarles. Gloria a Dios. Gracias. Cuando tú persistes en algo que estás equivocado, sigue. Amén. Amén. Persistir en la soberbia es no querer aceptar lo que Dios quiere en nuestra vida. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Gloria a Dios, amados hermanos, que esta enseñanza ha sido de mucha edificación. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 19, 8, vamos a buscarlo. Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren, esa es la vestidura de la iglesia de Cristo. Miren qué analogía, lo que Dios le estaba enseñando al pueblo a través del profeta Jeremías y lo que nos enseña a nosotros para su venida. Él quiere una iglesia limpia, sin mancha, que sea resplandeciente, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. ¿Cuántos aprendieron en esta mañana? Gloria a Dios, tan poquito. Gloria a Dios. ¿Quiénes aprendieron? Amén. Gloria a Dios. Quiero entonar esa alabanza que cantó mi hermanita ahorita, que tiene que ver con el cinto de lino, que dice, pero cantémosla así a capela. Dice: pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar, gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa, los
quiero